buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora quieran ver esta clase. Mi nombre es Estefania Azun, yo soy médico internista y médico paliativista. Y en esta oportunidad tengo el placer de hablar con ustedes sobre disnea, náuseas y constipación en cuidados paliativos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Definir el concepto de estos tres síntomas en cuidados paliativos, reconocer sus causas para un mejor enfrentamiento clínico, implementar un tratamiento efectivo de acuerdo al contexto de cada paciente. Y para poder hacer esto de forma efectiva, tenemos que primero hablar de lo primero. Detrás de un síntoma siempre hay un paciente, detrás de un paciente hay una historia, y cada paciente tiene una historia distinta. ¿Okay? Así que no solamente nos estamos enfrentando a síntomas, sino que nos estamos enfrentando al paciente en toda su complejidad. Este paciente tiene una historia que contarnos. De acuerdo a eso, es que nosotros podemos tomar decisiones en cuanto a lo que vamos a hacer con el síntoma. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de paciente tiene el FENS. Yo no sé si ustedes saben, pero la población que nosotros atendemos en cuidados paliativos es súper heterogénea. Hay pacientes jóvenes que, por ejemplo, están recibiendo quimioterapia, muchos de ellos con intención curativa son derivados a la unidad de cuidados paliativos para manejar sus síntomas mientras duren estos tratamientos que normalmente generan muchos síntomas. Tenemos pacientes adultos mayores, que tenemos todo el espectro de adultos mayores, desde pacientes completamente independientes, que manejan bici por la calle, hasta pacientes con cierto grado de dependencia, o pacientes que ya están en un estadio avanzado de su enfermedad y, por ejemplo, están en ECO 4 o post-PAP. ¿Sí? Así que lo primero es identificar qué tipo de paciente tienen frente, ya que en paliativos tenemos un universo muy grande de pacientes. Que son completamente distintos unos de otros. Ahora vamos a hablar sobre Marta, que es esta señora que está aquí abajo. Marta tiene 70 años, no tiene otros antecedentes, está solamente en seguimiento por usted por un cáncer pulmonar diagnosticado hace un año. Actualmente está en tratamiento con el Latinic por tratarse de un cáncer de células no pequeñas, EGFR positivo, ¿sí? Que a diferencia de los otros tipos de cáncer pulmonar, es un tratamiento que es susceptible a darle tratamiento y que el paciente pueda vivir por un tiempo y mantener una buena calidad de vida. Marta le dice que hace una semana que tiene sensación de que le falta el aire, tanto que se ha visto obligada a dejar de hacer las labores de la casa que normalmente hacía. En oncología le dijeron que se acercara a donde usted para que pueda ayudar. Se la revisa y los signos vitales se da cuenta que tiene una saturación de 90%, una frecuencia cardíaca de 110, tiene la presión arterial de 170, una temperatura de 36.5 y cuando le ausculta los pulmones se da cuenta que el murmullo pulmonar está disminuido en la base de. Mientras le está revisando, usted nota que Marta está muy ansiosa y angustiada y ella le cuenta que ya ha tenido esta sensación antes, ya que tuvo un derrame pleural que la mantuvo hospitalizada un mes. Ella no quiere que esto vuelva a pasar y tiene mucho miedo porque cree que el tratamiento no está funcionando, su enfermedad aguda. ¿Qué es lo primero que hacen? Le sugerimos que use un ventilador de mano cuando tenga crisis de disnea, iniciamos una benzodiazepina, iniciamos opioides a dosis bajas, solicitamos una radiografía de tórax, solicitamos un TAC, le gestionamos un concentrador de oxígeno. Eso Marta, ¿no? La Marta que habíamos visto en la foto, que está usando un andador para movilizarse, que se ve bien despierta, que no tiene deterioro cognitivo, no tiene ningún otro antecedente. Pero ¿qué pasa si Marta está en esta situación? Está en ECO 4, está caquéxica y por este mismo motivo nuestra visita
esta visita en donde ella nos dice que tiene disnea fuera de su domicilio. ¿Qué hacen? Ventilador de mano, será útil, benzodiazepinas, qué riesgos tiene, opioides, cuál elegimos, en qué dosis, marca usada previamente opioides, le solicitamos una radiografía de tórax y ahí nos preguntamos, bueno, Marta, ¿quiere ir al hospital? Le solicitamos una angiotensina. ¿Es candidata realmente a anticoagulación o aunque encontremos un TEP no la vamos a anticoagular? Y el oxígeno, ¿tiene Marta indicación con esa saturación? Estas son algunas preguntas que vamos a intentar resolver a lo largo de la presentación. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es el de la disnea. ¿Cómo definimos la disnea? Para que se den cuenta que es un síntoma bien complejo y que son varias las variables que tiene, ¿ok? Y que nos explica por qué algunos pacientes sienten la disnea como, es decir, o no la sienten, o tienen una disnea muy piola, y hay pacientes que realmente la están pasando muy mal con la disnea. Entonces, es una experiencia subjetiva de disconfort al respirar que consiste en sensaciones cualitativamente distintas que varían en intensidad. Esta experiencia deriva de interacciones entre múltiples factores fisiológicos, psicológicos, sociales y del ambiente que son capaces de generar respuestas secundarias fisiológicas y del comportamiento. Y es por eso que algunos acuñan el término de disnea total, así como el término de dolor total, en donde es una sensación que se ve influenciada por muchos factores del individuo. ¿Okay? Y como les decía, eso explica por qué pacientes con la misma patología, con el mismo nivel de compromiso a nivel de los pulmones, pueden sentir cosas completamente distintas. Esto se explica un poco por este modelo, que es el modelo BTF, Breathing, Thinking, Functioning, que intenta explicar cómo la disnea puede hacer que el paciente tenga respuestas cognitivas y de comportamiento que pueden agravar y mantener el síntoma, resultando esto en un círculo vicioso. ¿Sí? Los pacientes pueden modificar su respiración, haciendo que sea ineficiente, aumentando el trabajo, esto aumenta la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios. A nivel del pensamiento, el paciente puede pensar que puede morir, puede acordarse de cosas que le han pasado antes y eso aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, los ataques de pánico, lo que aumenta en la disnea. Y a nivel de funcionalidad, lo que pasa en el paciente con disnea es que tiende a reducir su actividad para disminuir el síntoma. Y eso hace que se sienta más solo, que ya no haga lo mismo que hacía antes y que requiera más ayuda de las otras personas. ¿Sí? Eso hace además que los músculos se vayan desacondicionando, perdiendo fuerza y haya mayor sensación de disnea. Y acá también hay un componente a tomar en cuenta, que es la familia del paciente, que se enfrenta a esta persona que quieren, a la que le está faltando el aire y por lo tanto también les genera mucho estrés, tienen miedo de que en algún momento deje de respirar, sobre todo en las noches, tienen insomnio. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con disnea, también tenemos que fijarnos en cómo está la familia, cómo está su red de apoyo. ¿Cuán prevalente es este síntoma? Bueno, es bastante prevalente y depende de la patología a la que nos estemos enfrentando. Aquí vemos que el EPOC y las enfermedades de neuronas son las que tienen una mayor prevalencia de disnea. Los números son tan variables porque, bueno, se usan distintas estrategias de medición y también porque los pacientes están en distintos estadios de sus enfermedades. ¿Okay? Pero lo que sí sabemos es que aumenta a medida que la muerte se acerca, sobre todo en pacientes con cáncer pulmonar, y que es un síntoma que se asocia a menor sobrevida, menos ganas de vivir, menor actividad física y más consultas al servicio de urgencia. Y ya nada más por ver esto, yo digo, realmente es un síntoma que deteriora mucho la calidad de vida del paciente.
¿Qué puede ocasionar? Y aquí yo algo que siempre les digo a los alumnos que les toca rotar conmigo es que en cuidados paliativos también siempre nos tenemos que preguntar por qué el paciente está sintiendo lo que está sintiendo, ¿sí? Porque hay cosas que son reversibles. Por ejemplo, las infecciones, ya sean pulmonares o de otro sitio que estén condicionando sepsis y de esta forma insuficiencia respiratoria, anemia, hipoxia, edema pulmonar, en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, derrame pleural, que suele ser una situación bastante frecuente en pacientes con cáncer, que también puede solucionarse, digamos, de forma más o menos fácil y aliviar el síntoma, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, que también tenemos que pensar en todos los pacientes, ya que sabemos que el cáncer es una enfermedad protrombótica, obstrucción de la vía aérea por tumor, linfagitis carcinomatosa, derrame pericárdico y también AFI. ¿Okay? Esas son las causas que pudieran estar ocasionando disnea y que algunas de ellas son potencialmente reversibles, entonces siempre que nos enfrentemos a un paciente con disnea es importante pensar en todas ellas y solicitar el estudio correspondiente de acuerdo a nuestro pensamiento. Este es un dibujito de un cerebro bayesiano que me parece súper interesante, en donde se plantea que el cerebro no solamente es un órgano que transforma estímulos, ¿sí? Sino que también está condicionado por experiencias previas, como para hacerse una idea de lo que viene después. Eh, eso, eso, eso nos muestra que con estas experiencias previas a igual estímulo, la percepción del paciente puede ser menor o mayor. De acuerdo a lo que le ha tocado vivir antes y de acuerdo a lo que está pensando en torno al síntoma. ¿Cómo nos enfrentamos a un paciente con disnea? Bueno, ya hemos visto, el paciente tiene disnea, hemos investigado causas reversibles, el paciente no tiene o las tiene, las solucionamos, el paciente sigue teniendo disnea. ¿Qué hacemos con este paciente? Avanzando en el modelo que habíamos visto anteriormente, podemos actuar sobre la respiración, sobre el pensamiento y sobre la funcionalidad. ¿Sí? Estas son las medidas no farmacológicas. ¿Qué medidas en cuanto a la respiración? Bueno, está el ventilador de mano, que vamos a hablar un poquito más profundamente sobre eso más adelante. Técnicas de posicionamiento y respiración. Esto, con ayuda de nuestros amigos los kinesiólogos, pueden lograr que el paciente adopte mejor respiración cuando se vea enfrentado a crisis de disnea. O adopte un mejor posicionamiento que le alivie el síntoma. La acupuntura también podría ser útil. En cuanto al pensamiento, la psicoterapia, varias técnicas que se han usado, que se han investigado, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, actividades de mente y cuerpo, como el mindfulness, como el yoga, la música, que en este contexto la música se utilizaría como distractor cuando el paciente está realizando ejercicio físico y se ha demostrado que mejora el rendimiento del ejercicio físico. La funcionalidad, esto con ejercicio, de nuevo nuestros amigos kines, el uso de ayudas técnicas para facilitar que el paciente se canse menos. Los kinesiólogos pueden orientarlos en técnicas de conservación de energía, que quiere decir que el paciente pueda, digamos, distribuir su energía para poder hacer las cosas que considera importantes a lo largo del día, en lugar de tirarse a hacer, no sé, el aseo de la casa y luego quedar muerto hasta el día siguiente. En pacientes que no pueden hacer actividad física, se ha probado también la electroestimulación neuromuscular y estrategias multicomponentes, como son la rehabilitación pulmonar y servicios de soporte para disnea, que acá en Chile no tenemos, pero que en otros países sí. Estos servicios constan de médicos, enfermeras, kinesiólogos, asistentes sociales, que hacen
el esfuerzo de integrar todo esto de lo que estamos hablando en los pacientes y darles controles periódicos y seguimiento, y se han visto que son súper efectivos para el manejo de la disnea. El ventilador de mano es una estrategia muy barata, muy disponible, que le da poder al paciente porque puede él usar el ventilador de manos cuando tenga crisis de disnea, y digamos, el mecanismo por el cual actúa es que el viento estimula receptores de frío que están presentes en la nariz y que son dependientes de la segunda y la tercera rama del nervio trigémino, y de esta forma modulan la señal hacia el centro respiratorio, haciendo que el paciente sienta menos disnea. Entonces, ventilador de mano, yo diría que sí, para todos los pacientes. Se ha visto que inclusive es útil para pacientes que ya están usando oxígeno. La acupuntura es la terapia complementaria en este contexto con mejor evidencia. En algunos estudios se ha visto que el efecto puede ser igual que el de los opioides en mejorar la disnea, y si es que está disponible, yo les aconsejo que lo usen. Yo trabajo en el Hospital Sotero del Río, donde hay una unidad de terapia complementaria y donde hay acupuntura, así que si está disponible, vale la pena intentarlo. Habrá pacientes que les resulta, habrá pacientes que no, pero si es que está disponible, yo creo que hay que intentarlo. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, esta es la medida no farmacológica que tiene más evidencia, de mejor calidad, en pacientes principalmente con EPOC, pero estos resultados se han extrapolado a pacientes con distintas patologías terminales. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Que la disnea lleva a desacondicionamiento y eso a un círculo vicioso, como ya hemos visto antes, con debilidad de los músculos respiratorios, mayor sensación de disnea, mayor necesidad de apoyarse en otras personas, mayor aislación social. Entonces, la rehabilitación en la disnea sería lo mejor a lo que puede acceder un paciente. Habrá que adecuar qué es lo que se hace y no de acuerdo al estado del paciente, porque ya hemos dicho que nosotros tenemos todo tipo de pacientes en todo tipo de estadios de su enfermedad. Estas son las guías ESMO del 2020 para el manejo de disnea en pacientes con cáncer, que encuentro que está súper buena y que traduce un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Nosotros pesquisamos que el paciente tiene disnea, tratamos causas reversibles si es que las hubiera y consideramos el tratamiento sintomático. Inicialmente con medidas no farmacológicas. Si es que estas no funcionan, podemos usar medidas farmacológicas. Y en pacientes que se presentan ya mal desde el inicio, es decir, ya vemos que están en un estadio avanzado de la enfermedad, tienen disnea, claro, ya predecimos que va a fallecer en las próximas semanas o días o quizás meses, no tenemos tiempo para instaurar las medidas no farmacológicas, entonces instauramos también medidas farmacológicas. Ya hemos visto el ventilador portátil, técnicas de respiración, ayudas técnicas, educación y autocuidado, rehabilitación pulmonar, nivel de evidencia 1A, acupuntura. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, ahí tenemos opioides, oxígeno, ventilación invasiva, corticoides, benzodiazepinas y sedación paliativa. Si hablamos de los opioides, bueno, ya hemos visto que en cierto tipo de pacientes, los que tenemos tiempo, digamos, para darle medidas no farmacológicas, habría que intentar primero con estas, y si han sido insuficientes, empezar a usar opioides. Sabemos que se requiere menos dosis que para el manejo del dolor. Los estudios están hechos con morfina, ya sea oral o morfina parenteral, algunos con fentanil, y la dosis que se usa en los estudios son 10 miligramos de morfina oral al día, que vendría a ser, por ejemplo, partir con una dosis de morfina de 2.5 cada 6 horas,
Estos estudios están hechos con morfina de liberación prolongada, que acá no tenemos. La única que tenemos es la de liberación normal, que el efecto, sabemos, va a durar entre 4 a 6 horas. ¿Sí? Así que se parte con dosis menores que, con, que las que se parte cuando uno está manejando el dolor. Si el paciente ya usa opioides, habrá que aumentar la dosis en un 25-50% de la dosis diaria total para aliviar la disnea. Así como estamos en el contexto de dolor, opioides SOS, es decir, cuando el paciente siente mayor dolor del habitual o cuando sabe que va a haber dolor, por ejemplo, muy frecuente al movimiento. En el caso de la disnea, cuando el paciente va a hacer mayor actividad de la habitual, uno puede usar opioides SOS. ¿Sí? La relación sigue siendo la misma que para el dolor, que es más o menos un 10 al 20% de la dosis diaria total. Acordarse que siempre que uno usa opioides hay que asociar antieméticos, SOS y laxantes, siempre. Teóricamente, si bien los estudios, ya les digo, están hechos con morfina oral, endovenosa, fentanil, sobre todo por vía oral, teóricamente cualquier opioide, al actuar en los receptores de opioides a nivel central, serviría para el manejo de la disnea a dosis equianales. Cada paciente es distinto, esto lo vemos muy a menudo en las unidades de cuidados paliativos cuando manejamos dolor. Hay pacientes que les va mejor con un opioide que con otro. Lo mismo puede pasar en el contexto de disnea, por lo cual es razonable que si un opioide no está funcionando, uno se plantee rotar a otro opioide distinto para evaluar la respuesta. Los ansiolíticos, la verdad es que la evidencia es limitada, como casi toda la evidencia que tenemos en cuidados paliativos, pero sí hay una buena experiencia clínica con el uso de ansiolíticos. ¿Sí? Son de segunda línea cuando los opioides han fallado, en donde deberíamos agregar a los opioides, agregar ansiolíticos al uso de opioides, o cuando la disnea se asocia a mucha angustia y mucha ansiedad. ¿Sí? Entonces, tratando este síntoma, podríamos teóricamente disminuir la disnea. ¿Qué efectos adversos tiene? Mareo, sedación, delirium. Acá me gustaría recordarles o contarles, si no lo saben, que la disnea es la segunda causa más frecuente que motiva a sedación paliativa y en este contexto nosotros usamos ansiolíticos a dosis. Antidepresivos, bueno, los estudios dicen que el beneficio no parece estar relacionado con el efecto antidepresivo y ansiolítico, por lo que uno pudiera usarlo en pacientes que no están deprimidos ni ansiosos. En estos estudios, que también son pocos, la sertralina no ha demostrado beneficio y lo que plantean los autores de estos estudios es considerar el uso de mirtazapina y de citalopram. Corticoides también, una vez más, desde la experiencia, podría intentarse en pacientes con linfangitis carcinomatosa o obstrucción respiratoria inducida por el tumor, ella que podría ser beneficioso en estos casos, solamente en estos casos. El oxígeno, beneficio en disnea solamente en pacientes con hipoxemia. ¿Sí? Es decir, Marta, nuestra paciente del caso clínico, que saturaba 90%, no tiene indicación de oxígeno. La indicación es cuando el paciente está saturando menos de 89% ambiente. En pacientes sin hipoxemia, ¿sí? Donde ya se intentaba hacer todo, mediana farmacológica, no logramos aliviar el síntoma, podríamos hacer una prueba con oxígeno, como les digo, cuando todas las demás medidas han fallado y ver si resulta. ¿Okay? Si resulta, podríamos plantear mantenerlo y si no, hay que suspender. La ventilación mecánica en invasión también podría hacerse una prueba terapéutica en pacientes con falla respiratoria aguda. Y aquí lo que me gustaría transmitirles es que en pacientes que tienen enfermedades terminales ya en un estadio avanzado,
que tienen eventos agudos que son irreversibles, uno no puede dejar al paciente con ventilación no invasiva hasta el momento que fallezca. Y es una terapia de puente mientras se están resolviendo eventos agudos que pudieran ser reversibles. Pero no debería ser una medida que el paciente tenga hasta que fallezca. ¿Por qué? Bueno, porque esto está solamente disponible en un contexto hospitalario. Mantener la ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, podría hacer que el paciente nunca tenga la oportunidad de volver a su casa. Y si el paciente ha decidido que, por ejemplo, quiere fallecer en su casa, no podríamos pasar. Lo que correspondería en este caso sería plantear una sedación paliativa y en ese sentido habría que sedar al paciente y posteriormente quitar esta medida para que pueda fallecer tranquilo y no prolongar el tiempo de agonía. Entonces, volviendo para atrás, ¿qué es lo primero que hacemos? Ventilador, benzodiazepinas, opioides, radiografía, inyectar oxígeno. Ahí las respuestas se las dejo a ustedes, basándonos en todo lo que hemos visto. De nuevo, ¿qué paciente tenemos ahora? Ahora tenemos a Valeria, una chica joven, por lo que ven, que está en quimioterapia, 40 años, quimio por un cáncer de ovario con carcinomatosis peritoneal. Hasta el momento las quimios habían sido bien toleradas y consulta con usted porque desde hace 2 días tiene vómitos que le impiden alimentar. ¿Qué considera importante de preguntar? ¿Qué tipo de quimioterapia está usando? ¿Qué medicamentos usa actualmente? Presencia de otros síntomas gastrointestinales, presencia de síntomas neurológicos. ¿Por qué nos interesa el tipo de quimio? Porque hay algunas quimioterapias que generan muchas náuseas y vómitos, hay quimioterapias que tienen un potencial NTG muy bajo. ¿Qué medicamentos están usando actualmente? Ya que los medicamentos pueden causar náuseas y vómitos. Si es que está usando medicamentos para las náuseas, ¿cuál, en qué dosis es la dosis adecuada para este paciente? Presencia de otros síntomas gastrointestinales que nos hagan pensar, por ejemplo, en la obstrucción intestinal maligna, presencia de síntomas neurológicos que nos hagan pensar en metástasis cerebrales, o hipercalcemia o infiltración leptomeningia. Probablemente tengamos que preguntarnos todo esto al enfrentarnos a un paciente como ella, Valeria, que está en quimio, que no había tenido vómitos antes y que parte con vómitos ahora. Entonces, vamos a definir las náuseas. Las náuseas son la sensación de querer vomitar. Se asocia a disminución del tono gástrico, del peristaltismo y un aumento del tono del duodeno. Los vómitos y las arcadas están mediados por nervios somáticos, son síntomas súper objetivos, ¿no es cierto? El paciente puede, no es solamente una sensación, sino que se traduce en una acción. Los vómitos son la eyección de contenido gástrico por la boca y las arcadas, o recti en inglés, capaz que les toca leer algo en inglés, son la contracción de los músculos abdominales, pero que no es seguida de vómitos. Todos síntomas bastante desagradables para el paciente cuando les toca. ¿Cuál es la fisiopatología de las náuseas y vómitos? La verdad es que son varias, ¿cómo les podría decir? Son varios los estímulos que pueden generar náuseas y vómitos, y los principales, digamos, decodificadores de estas señales que envía el cuerpo son el centro del vómito, que está en el núcleo del A solitario. Esto está al lado del tercer ventrículo, y la zona desencadenante de quimioreceptores o área postrema, que se encuentra en la base del cuarto ventrículo y que está fuera de la barrera hematoencefálica, lo que permite sensar eventuales tóxicos que estén en la circulación. ¿Okay?
Además, estas zonas, que son las principales, ¿no? El centro del vómito y esta zona desencadenante de quimioreceptores, se encarga de recibir señales también desde el sistema vestibular, desde el sistema nervioso central, cuando tenemos, por ejemplo, tumores cerebrales que condicionan hipertensión intracraniana, el paciente va a estar, ¿no es cierto? Cánceres como por ejemplo el de próstata que puede infiltrar las meninges, donde el paciente también puede tener vómitos, en este caso acompañado de otros síntomas que nos pueden orientar. Y también reciben estímulo desde el tubo digestivo del corazón a través de mecanorreceptores, quimioreceptores y receptores serotoninérgicos. Esto viaja hacia el cerebro a través del par craneal noveno y décimo, y una vez que estos estímulos viajan, interaccionan con los receptores que tienen estas áreas que son importantes, porque vamos a ver después que los medicamentos para las náuseas actúan a través de estos receptores, que ahí podemos ver dopaminérgicos, podemos reconocer receptores histamínicos, muscarínicos, serotoninérgicos. Una vez que los estímulos interaccionan con los receptores, ingresan a estas zonas, se da una señal eferente donde, dependiendo de la intensidad de estos estímulos, el paciente pudiera llegar a sentir náuseas si son estímulos más débiles, o vómitos si son estímulos más fuertes. ¿Cuáles son las causas de los náuseas y vómitos? Bueno, en pacientes con cáncer, esta tabla se las pongo, si es chiquita, pero es un poco para traducirle las principales mecanismos por el cual el paciente puede sentir náuseas: éstasis gástrica, causas bioquímicas, aumento de la presión intracraniana, causas vestibulares y obstrucción intestinal y otras como la ansiedad. Y que estas causas pueden deberse tanto al cáncer, pueden estar relacionadas con el cáncer, pero también pueden estar relacionadas con el tratamiento del cáncer. Y también no debemos olvidar que el paciente con cáncer, bueno, sigue siendo una persona normal y le puede pasar cualquier otra cosa que no esté en relación. Entonces, es súper importante también, al igual que con la disnea, que cuando se nos frente un paciente que tiene náuseas y vómitos, podamos preguntarnos más o menos por qué este paciente pudiera estar sintiendo ese síntoma, para poder orientar nuestro estudio y también para poder orientar nuestra tratamiento. La historia clínica es clave en las náuseas y vómitos, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes que tienen alteración del vaciamiento gástrico, que son 35 al 45% de los casos, las náuseas suelen ser intermitentes, asociadas a saciedad precoz, asociadas a distensión abdominal postprandial, y suele aliviar con vómitos de bajo volumen con contenido gástrico. Las causas químicas son causantes del 30 al 40% de las náuseas en cáncer. Suelen ser náuseas persistentes, que aumentan con el olor de los alimentos, ver algunos alimentos, y que no se alivian con el vómito, ¿sí? Si estamos en presencia de estos síntomas, pudiéramos pensar, parecería ser que la causa de estas náuseas es química. Obstrucción intestinal ocurre en un 10 al 30%, en donde las náuseas suelen ser intermitentes, asociadas con dolor abdominal hipocólico y alteración del hábito intestinal, y suelen aliviarse con vómitos que cada vez son de más alto volumen. El aumento de la presión intracraniana podría ocasionar náuseas matutinas que se asocian a cefalea. Las causas vestibulares, bueno, náuseas que se agravan con el movimiento, por mover la cabeza, y corticales cuando están asociadas a ansiedad, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo quimioterapia y que han tenido náuseas y vómitos bien intensos con ciclos previos de quimioterapia, por miedo a que se vuelva a pasar, pueden tener como estas náuseas anticipatorias, ¿no? Antes de recibir la quimioterapia, el paciente ya está con náuseas, y ahí uno pudiera deducir que estas náuseas son por ansiedad. Estudio, bueno, el estudio va dirigido por los hallazgos, ¿sí? Por los que nosotros sospechemos. Si sospechamos obstrucción intestinal, podríamos tomar una radiografía de abdomen, un TAC de abdomen. Si sospechamos causas
iniciales de náuseas y vómitos, un TAC de cerebro, una resonancia de cerebro, de acuerdo a cuál es nuestra. Y el laboratorio, en este caso, está de nuevo destinado a descartar causas reversibles, infecciones que pudieran causar náuseas y vómitos, la hipercalcemia, la hiponatremia, la falla renal, la falla hepática. Algunas veces no va a haber solución a esto que encontremos, pero por lo menos vamos a poder identificar cuál es la causa. También importante con el laboratorio, pero también con el examen físico, ver el nivel de hidratación del paciente, porque si está muy deshidratado porque ha tenido muchos vómitos, bueno, nuestra conducta inicial, si es que el paciente no está evidentemente falleciendo, va a ser hidratar primero. El tratamiento, bueno, empírico o mecanístico, es decir, nos enfocamos en determinar la causa y dar tratamiento específico para este mecanismo que yo creo que está produciendo las náuseas, o vamos a hacer un tratamiento empírico en base a lo que tenemos disponible, en base a lo que es más barato, más accesible, y posteriormente vamos a ir escalando. La verdad es que no hay diferencias entre un enfoque o el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes? Que en general tienen un mecanismo multifactorial, ¿sí? ¿Okay? Entonces no hay solamente una causa de náusea, sino que tienen varias causas, y en ese sentido es mejor usar el enfoque empírico. Con dos excepciones, creo yo, que se tratan completamente distintos, que es la hipertensión intracraniana y la obstrucción intestinal maligna, en donde, claro que sí, cuando identificamos que el paciente tiene esto como causa de sus náuseas y vómitos, vamos a hacer un tratamiento específico para esas causas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, elegimos una clase de antiemético para empezar, titulamos la dosis hasta lograr respuesta, tenemos en cuenta las contraindicaciones, los efectos adversos de los medicamentos, y si no podemos controlar el síntoma con esta primera clase de antieméticos, agregamos un antiemético de distinta clase. Tipos de antieméticos, aquí, de acuerdo a los sectores con los que tienen mayor afinidad, tenemos antipsicóticos, tenemos proquinéticos, tenemos antagonistas serotoninérgicos como el ondansetron. La verdad es que en Chile, de esta tabla, los que usualmente usamos son la domperidona, la metoclopramida, el ondansetron, el haloperidol y también la olanzapina. Entonces, aquí pueden ver que hay muchos de ellos que tienen afinidad para varios receptores, pero son más fuertes para ciertos de ellos. Por ejemplo, el haloperidol tiene una afinidad muy pura, muy fuerte por los receptores de dopamina. Entonces, la primera línea, diría yo, son los prokinéticos. La metoclopramida está disponible para darse por vía oral, por vía subcutánea y endovenosa, lo que hace es aumentar la motilidad gástrica y del intestino delgado proximal. Si es que sospechamos que el paciente, por ejemplo, tiene náuseas por opioides, este vendría a ser un buen fármaco, ya que sabemos que lo que hacen los opioides es causar esta gástrica, ¿okay? La dosis inicial, 10 miligramos 3 a 4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, con una dosis máxima de 100 miligramos al día. Esto es súper importante porque le tenemos harto miedo a la metoclopramida, creemos que 10 miligramos cada 8 es lo máximo que le podemos dar, pero la realidad es que podemos dar mucho más. De hecho, a dosis más altas, es decir, más de 40 miligramos al día, además de su efecto prokinético, tiene un efecto dopaminérgico a nivel central, porque este fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos ese PRO, que puede agregarse este efecto dopaminérgico, pero también hay mayor riesgo de que tenga síntomas piramidales, ¿no es cierto? Que es algo que tenemos que tener ojo en pacientes que usan metoclopramida por un tiempo muy prolongado. Contraindicaciones, cuando hay una obstrucción intestinal completa, cuando el paciente está perforado o sospechamos que está perforado, o en el postoperatorio inmediato del tubo digestivo. Se ajusta en falla renal, ahí tienen que ustedes fijarse, hay varias calculadoras en internet, pero saben que la metoclopramida se ajusta en falla renal. Y la domperidona es también un prokinético, que a diferencia de la metoclopramida,
no atraviesa la barrera hematoencefálica, así que tiene menos riesgo de causar síntomas extrapiramidales. Por ejemplo, en pacientes adultos mayores, yo prefiero inicialmente usar domperidona, ¿sí? Y si es que no funciona, ahí intento con la metoclopramida. Antagonistas dopaminérgicos, en este grupo entran los antipsicóticos que tienen un gran espectro de acción y por lo tanto varios efectos adversos, así como tienen varios efectos beneficiosos, como habíamos visto en la tablita anterior, en que se estimulan varios receptores. Esto también puede traer varios efectos adversos, ¿no es cierto? Como sedación, hipotensión, síntomas extrapiramidales y prolongación del cúmulo. El haloperidol es el antipsicótico con acción antidopaminérgica más pura, ¿sí? Y tiene una dosis inicial que es mucho menor que la antipsicótica, de 1.5 a 5 miligramos, 2 a 3 veces al día. Lo tenemos bioral, subcutáneo, endovenoso. Este fármaco tiene mayor incidencia de efectos extrapiramidales, o sea que también hay que tener ojo con eso, y hay que tener precaución cuando uno lo usa en falla hepática. La olanzapina es un antipsicótico atípico que tiene afinidad por varios receptores, de ahí que sea tan atractivo, digamos, su uso, y por lo que pudiera ser tan efectivo en el caso de náuseas y vómitos que no se han podido controlar de otra manera. Solamente está disponible por vía oral, la dosis es de 5 a 10 miligramos al día en pacientes frágiles, viejitos. Ojalá empezar con dosis más chiquititas, 2.5 miligramos al acostarse y de ahí ir titulando según respuesta. Tiene efectos adversos que en el contexto de paliativos pueden ser beneficiosos, como el aumento de peso y la sedación, que es un motivo por el cual inicialmente lo usamos en la noche. ¿Y cuál es su gracia? Menos efectos extrapiramidales y menos prolongación del QT. El ondansetron es un antagonista serotoninérgico. Este tipo de medicamentos, hay varios otros antagonistas serotoninérgicos, pero que no los usamos en la práctica clínica en cuidados paliativos, están más bien reservados para los oncólogos que los indican en algunas quimioterapias que son altamente emitógenas. ¿Sí? En cuidados paliativos, bueno, es la primera línea en quimioterapia porque es la que más evidencia tiene en este tipo de pacientes, con una dosis de 4 a 8 miligramos, 1 a 2 veces al día. Es un medicamento caro, no está tan disponible, pero sí es que está disponible y tenemos un paciente que tiene náuseas por quimioterapia, yo les aconsejaría que lo usen. El efecto adverso en el 10% no es tanto, pero sí es harto considerando, digamos, un 10% de efectos adversos para cualquier medicamento es alto, digamos, es la constipación. Y hay que tener ojo con eso también, porque como hay muchos factores del paciente paliativo que lo hacen propenso a estar constipado. Los corticoides, bueno, tienen una acción central desconocida, antinética, no se sabe muy bien por qué actúan, o sea, de qué forma actúan. Normalmente usamos la dexametasona, es el corticoide que tiene menor acción mineralocorticoide, es decir, hace que los pacientes se hinchen menos, por decirlo así coloquialmente. Y la dosis para náuseas crónicas, en donde los otros tratamientos han fallado, son de 4 a 8 miligramos al día, en indicaciones como obstrucción intestinal, hipertensión intracraniana, las dosis que se usan son mucho más altas, 16 miligramos al día. Múltiples efectos adversos, amamos a los corticoides y los odiamos también, ¿no es cierto?, para todas sus indicaciones. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una prueba terapéutica de unos 7 días, ver si es que el paciente se siente mejor, si no se siente mejor, suspenderlo, si se siente mejor, intentar titular hacia abajo a la menor dosis necesaria para controlar síntomas, y si uno prevé que los va a usar por más de algunas semanas, agregar profilaxis antineumonal. En cuanto a la constipación, vamos a hablar 2, 3 palabras nada más. Estos son los criterios de Roma para definir que un paciente está constipado. Los criterios de Roma exigen que el paciente tenga estos síntomas por más de 6 meses. Que en cuidados paliativos esa regla sabemos no se cumple porque pueden enviar pacientes que ya tienen mucho menos de pronóstico de vida que 6 meses.
Pero los criterios de fama dice que hay 2 o más de los siguientes en más de un cuarto de las defecaciones: necesidad de pujar, de posiciones duras, evacuación incompleta, la necesidad de usar maniobras manuales y menos de 3 movimientos espontáneos a la semana. Es muy prevalente con el uso de opioides, 40% en pacientes que tienen patologías no oncológicas, hasta 90% en pacientes con patologías oncológicas. Es importante al examen físico, bueno, buscar signos de obstrucción intestinal, porque eso nos cambia completamente el manejo, y realizar un tacto rectal. Si el paciente tiene fecaloma, también nos cambia el manejo. Tenemos primero que resolver el fecaloma y después podríamos dar medicamentos por el dolor. Tratamiento, bueno, los objetivos son aliviar el disconfort asociado a la constipación y lograr al menos 3 deposiciones blandas a la semana. ¿Cuáles mis consejos? Elegir los laxantes de acuerdo a la preferencia del paciente. Yo lo que normalmente hago es preguntarle, oiga, ¿usted alguna vez ha usado algún laxante? Me dice, sí, yo he usado, no sé, esos polvitos. ¿Y qué tal? ¿Cómo le han hecho? Sí, me resultan, me caen bien y me dan resultados. ¿Okay? Entonces, hay pacientes que dicen, no, esta cuestión yo no la tomo porque sabe muy mal, porque me hace doler la guata. Entonces es importante hablar con el paciente y ver cuáles son sus preferencias. Lo segundo, titular la dosis. Muchas veces nos quedamos cortos con la administración una vez al día, entonces habrá que administrarlo 2, 3 veces al día si es necesario. Y si no resulta, podemos agregar laxantes de distintas clases. Acá en Chile, o en las unidades de cuidados paliativos, los laxantes que tenemos disponibles son los osmóticos y los estimulantes, ¿sí? Los osmóticos, como la lactulosa y el PEP, que lo que hacen es retener fluidos en el intestino. Pueden tardar hasta 3 días en hacer efecto, es decir, su efecto puede no ser inmediato y es algo que el paciente debería saber. Y por ser un laxante osmótico requiere que el paciente ingiera agua, ¿ok? Y los estimulantes, como el sulfato de sodio o los fenócidos, la cena, que es el ciruelax. El ciruelax está hecho de extractos de cena. Lo que hacen es estimular directamente la motilidad intestinal y disminuir la absorción de líquido. Esto sí tiene un efecto más rápido. Se espera que después de que el paciente lo tome, en 6 a 12 horas ya haya efecto y puede causar dolor abdominal, que eso es un efecto adverso que podría limitar su uso en algunas áreas. Bueno, habiendo hablado de estos 3 síntomas, podemos llegar a las conclusiones de que la disnea, las náuseas, los vómitos y la constipación son síntomas frecuentes en cuidados paliativos. Y lo primero que usted debe preguntarse es ¿a quién tengo enfrente? Lo segundo, ¿por qué mi paciente está experimentando este síntoma? Y lo tercero es usar todas las herramientas que tenga disponibles, de acuerdo a lo que hemos conversado anteriormente, y darle seguimiento a su paciente. La bibliografía se las dejo acá para que, si tienen interés, puedan leer más. Muchas gracias por su atención. Si les queda preguntas, yo feliz de responderles. Ahí les dejo mi email. Muchas gracias. Que tengan un buen resto del día.